Hola, bienvenidos a todos a mi canal Joker Paz Mundial. Bueno, hoy os traigo un tema que seguro que os gustará, el final del capitalismo. Pronostican el fin del capitalismo. En la cumbre del G20 en China, el 4 y el 5 de septiembre, los líderes mundiales hablarán de la salud de la economía mundial. Analizarán si el crecimiento será mayor o menor en 2017. Si aumentarán los tipos de interés en Estados Unidos, si China crecerá un punto más o menos, ¿será consciente de la declinación irreversible del sistema mundial que representa? Importantes teóricos han predicho en los últimos años que nos acercamos al fin del capitalismo como sistema mundial. El más conocido es el sociólogo Immanuel Westerlin, quien afirma en su último libro ¿Tiene futuro el capitalismo? Que se ha llegado a un punto de la cual el sistema mundial se ha movido muy lejos del equilibrio. Se ha vuelto caótico y ya no puede sobrevivir. Para Westerlin, en las próximas 2 o 3 décadas, la cuestión ya no es de qué manera los gobiernos pueden reformar el sistema capitalista. No hay ninguna posibilidad de hacerlo. La pregunta es qué va a reemplazar a este sistema, afirma. El hecho fundamental es la declinación definitiva de la hegemonía de los Estados Unidos, afirmación confirmada por los datos empíricos. El medidor clave para analizar el futuro de una economía es el crecimiento de la productividad. Y en Estados Unidos, donde todo sucede primero, la caída de la productividad más grave de los últimos 30 años, en 2015 solo creció un 0,3%. Y este año solo aumentará un 0,2%. Desde la posguerra hasta los años 70, la productividad creció a un ritmo del 3% anual. Entre los 70 y los 90 cayó a la mitad y ahora se licuó. Para el especialista argentino Jorge Castro, la razón de la virtual derrumbe de la eficacia productiva norteamericana es la caída estructural de su capacidad innovadora. Menos empresas nuevas, reducción de fuerza de trabajo y crecimiento de la pobreza, que alcanza el 15% de la población, lo cual dificulta la asimilación de los eventos y el proceso educativo. Según escribe en su columna dominical del diario Clarín de Buenos Aires. El otro aspecto es la reducción cada vez mayor de la clase trabajadora industrial estadounidense, la base de la generación de la riqueza. Esta caída es el producto no solo de las innovaciones tecnologías y la destrucción de puestos de trabajo, sino del aumento de la mortalidad debido al suicidio, las drogas y el alcohol, mientras que la mortalidad en general cayó un 2% en los últimos 20 años del siglo pasado. La de la clase trabajadora industrial blanca de entre 45 y 54 años aumentó el 0,5% anual. La fuerza industrial cayó de 17 millones a 11 millones de trabajadores en los últimos 15 años, lo que explicaría el éxito de Donald Trump en los sectores más maltratados de la clase trabajadora blanca, pues propone una economía más proteccionista contra los inmigrantes y los tratados de libre comercio, un fenómeno similar al triunfo de Brexit, gracias al voto de los trabajadores ingleses más afectados por la crisis. El desplazamiento de la fuerza del trabajo por la técnica y los robots no solo afecta a la clase obrera industrial. Ahora el avance de la computación y la tecnología de la información va por clase media y los sectores de servicio. Según el investigador Randall Collins, la tecnología de la información ha iniciado la segunda gran era de contradicción de la fuerza de trabajo. Pero, mientras que llevó 2 siglos desplazar a la clase obrera, la situación de la clase media por la tecnología lleva 2 décadas y avanza a pasos agigantados. Cuando las computadoras reemplacen a los vendedores en los supermercados, a los empleados bancarios y a otros gerentes, los estados se verán obligados a aumentar el empleo público y los subsidios al desempleo, haciendo sucumbir a presupuestos estatales. Este proceso llevado a su extremo
Collins habla de tasas del 50 al 70% de la desocupación en 2050. Es lo que llevaría a la crisis terminal del capitalismo. La otra cara del mismo fenómeno es el enorme salto de la desigualdad social. En Estados Unidos, los ingresos del 1% más altos aumentaron el 3,4% anual desde 1973, mientras que para el resto crecieron 10 veces menos, según datos de la Universidad de Harvard. La concentración de la riqueza ha reducido un 20% el crecimiento de Estados Unidos en las últimas 4 décadas. Muchos han creído ver en China el anfitrión del G20, la tabla salvadora del capital, pero el gigante asiático se aproxima a su inevitable desinfle. Si bien su crecimiento es envidiable en relación con el resto del mundo, un 6,4 en 2015. Este es menos de la mitad del 2007 y es más bajo en 25 años. Pero lo más grave es que se ha creado una burbuja de crédito público y privado que representa el 280% del PIB y que crece 2 veces más rápido que la economía, mientras que los préstamos incobrables son el 20%, equivalente a más de la mitad del PBI. Con enormes inversiones en la infraestructura y construcción, en la actualidad muchos caminos, trenes y vías, edificaciones se encuentran sin uso. Los desequilibrios de la China, que representan el 17% de la economía mundial, enviarán marejadas de inestabilidad a todo el mundo, especialmente a nuestros países que viven de vender materias primas al gigante asiático. De esta manera, la hipótesis de que China suplante a Estados Unidos como potencia económica mundial que permita superar las trabas congénitas del capitalismo no parece sustentable. Sí es cierto que hemos llegado a un punto de crisis estructural y sin salida. ¿Cuándo será el final? ¿En 2030? ¿En 2050? ¿En 2100? La ciencia no puede predecirlo, porque no es un resultado inelutable, sino que depende de las acciones de los hombres. No sabemos si iremos hacia el mundo más justo o hacia la jungla de la destrucción, pero el pronóstico es el mismo. En la cumbre del G20 se harán estas preguntas los líderes de las grandes potencias capitalistas: Barack Obama, Angela Merkel, Frank Hollande y Theresa May. Bueno, sin más, un saludo para todos. No olvidaros suscribiros a mi canal, darle un like y compartir esta información. Hasta el próximo vídeo, amigos.